Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alicia García Canizales. Yo soy abogada, soy maestra en Gestión y Desarrollo Social. Soy miembro del Foro de Vida Independiente y Libertad de España, que es una comunidad de personas que luchan por los derechos de las personas con diversidad funcional, en México llamada discapacidad. Soy investigadora en el Laboratorio de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Guadalajara. Trabajo con temas de exclusión y violencia hacia personas con discapacidad. Fui invitada por el Museo Cabañas para hacer esta microcápsula en el marco del Día Internacional de los Museos, que en la edición de este año 2020 tiene la temática de Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión precisamente acerca de lo que es la inclusión de las personas con discapacidad. En primer término, quisiera hablar brevemente de lo que son los modelos de la discapacidad, es decir, cómo se ha conceptualizado, cómo se ha vivido la discapacidad en la historia de la humanidad. Se habla de que existen tres tipos de modelos. El primero es el modelo de prescindencia, en el cual pues las personas con discapacidad eran vistas como no necesarias para la sociedad, por lo cual eran exterminadas. Se habla de que los espartanos, apenas nacía un niño, pues se le sometía a un examen riguroso, y si se le consideraba físicamente poco apto para pues pertenecer, para ser útil a la República, se le arrojaba desde la cima del monte Taygeto. Posteriormente está lo que es el modelo médico rehabilitador, que bajo esta óptica, pues la persona con discapacidad debe curarse, debe rehabilitarse para poder ser útil y un miembro de la sociedad. Y por último está lo que es el modelo social, que se centra ya en los procesos de interacción de las personas con discapacidad con su entorno, y en cómo las barreras y la exclusión por parte de la sociedad pues son determinantes para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse plenamente o no, dependiendo de su contexto. Podría pensarse que estos tres modelos son lineales, que hemos ido como progresando desde la prescindencia hasta llegar al modelo social. Desgraciadamente esto no es así. En la actualidad aún se sigue viendo bajo el modelo de prescindencia en un sinnúmero de situaciones a las personas con discapacidad, y también bajo el modelo médico rehabilitador se sigue pensando que las personas con discapacidad tienen que curarse, o se les sigue viendo como no necesarias, incluso como un estorbo. Bajo esta premisa, pues hay que tener cuidado con el término de inclusión. En primero, con saber qué es inclusión, ya que hablando de espacios como los museos, a veces se reduce a pensar que un museo es incluyente si tiene los requerimientos necesarios para que una persona con discapacidad visual o discapacidad auditiva, discapacidad motriz, pues pueda entrar al museo. Sin embargo, esto pues es un tema de accesibilidad, no de inclusión. La inclusión es algo mucho más complejo, que se refiere a derribar estas barreras culturales y estructurales, que pues va mucho más allá de una rampa, como a veces se piensa en ese tipo de espacios, en museos e inclusive en las escuelas, ¿no? Hay una confusión. Por otra parte, la cuestión de la inclusión, que es de particular cuidado, es que, bueno, el término a mí me hace pensar en una figura del derecho romano, que eran los agrimensores, que ellos eran quienes delimitaban, vigilaban y defendían las fronteras del imperio. En Roma este era un cargo de gran relevancia, de suma importancia, y creo que en la actualidad hay también fronteras, hay límites que se están marcando para que quede fuera toda aquella persona que es considerada como anormal, como no productiva en términos de un sistema capitalista. Y hay por doquier estos agrimensores que están excluyendo a las personas con discapacidad, que determinan a qué espacios pueden entrar, a cuáles no, incluso que llegan a determinar si una persona puede ser considerada y por ende tratada como un ser humano,
o como algo que está ahí perdida en el limbo de la humanidad, que es como están las personas con discapacidad. Entonces, cuando se habla de inclusión hay que tener claro, en primer término, que estamos hablando de personas que han sido a priori excluidas. No se incluye a quien está dentro, sino a quien previamente has dejado fuera. ¿Y fuera de qué? Pues las personas con discapacidad están permanentemente fuera de los espacios del ejercicio de los derechos e incluso, como comentábamos, fuera de ser considerado un ser humano. Así es como viven las personas con discapacidad. Entonces, de pronto cuando se habla de inclusión, pues puede parecer que hay roles definidos, que hay este sesgo, esta separación entre los agrimensores que están legitimados para definir a quién pueden incluir y a quién no, y por otra parte los que están solamente ahí inactivos, como a la espera pasiva de que se decida sobre su destino, como si estuvieran aceptando también el rol de los agrimensores, como si fuera algo inexorable el que sean otros quienes decidan sobre si eres digno de pertenecer a la raza humana y de tener derechos o no. Ese es el riesgo para mí cuando se habla de inclusión. Entonces hay que retroceder y reflexionar en quién ha nombrado a estos agrimensores, quién hizo la lista de los requisitos que hay que reunir para ser considerado una persona, y quién dice que esta lista es inamovible y que estos que están de este lado, de los normales y los productivos, no pueden un día quedar fuera del cerco. También hay que tener claro que estas conductas de discriminación y de exclusión son conductas que constituyen una violencia hacia este sector poblacional. Hay teóricos que nos hablan de la existencia de violencias invisibles, que son violencias que pues ya normalizamos, son violencias que ya están mimetizadas con el entorno, entonces ya no nos damos cuenta de cuando las estamos reproduciendo. Y estas violencias pues son igualmente cruentas porque condenan a ciertos sectores de la sociedad. Al haber una negación del ejercicio de los derechos, pues se les está condenando a una muerte social. Nietzsche decía: si yo quisiera sacudir un árbol con mis manos, no podría, pero el viento que nosotros no vemos lo dobla y lo maltrata hacia donde quiere. Son las manos invisibles las que peor nos doblan y nos maltratan. Dentro de estas violencias invisibles se distinguen dos tipos. La primera se denomina violencia sistémica, que bueno, su nombre lo dice, es una violencia que proviene del sistema, de un sistema que es capitalista, de un sistema que es materialista, y también se atribuye esta violencia al andamiaje del Estado y a sus instituciones que son excluyentes, que son notoriamente excluyentes. Como la escuela, que las estadísticas muestran fehacientemente que en México la mayoría de las personas con discapacidad no tienen acceso a los servicios escolares, y los que tienen pues siempre se les quiere enviar a espacios segregados, a escuelas especiales, que son pues para gente diferente. Y en esa categorización de las diferencias vistas siempre como algo negativo, pues está la otra violencia invisible, el otro tipo de violencia invisible, que es la violencia simbólica, que pues es una violencia cultural. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se percibe, cómo se está percibiendo a las personas con discapacidad. En México la situación de este sector poblacional es deplorable porque se encuentran aplastados entre estos dos tipos de violencias. Por un lado, con la violencia estructural de un Estado que pisotea sus derechos, y por la otra parte está esta violencia cultural que los está catalogando como poco menos que nada. Hay una frase del pintor Paul Gauguin que dice: solamente un ojo ignorante asigna un color inmutable y fijo a cada objeto. Y una querida amiga mía que es pintora también, Rocío Gamor, me decía que esto es verdad porque la luz, al reflejarse en un objeto, devela miles de escalas tonales diferentes. Y esto mismo pasa con las personas, ¿no? Si insistimos en verles solo bajo cierta óptica, si catalogamos, si discriminamos, si estigmatizamos cuando hay una discapacidad, un síndrome, un trastorno,
El ojo ignorante es el nuestro. Si hacemos esto, nos estamos constituyendo en cómplices de los agrimensores de la normalidad, al definir desde fuera, al hacer una asignación externa y siempre negativa de las personas con discapacidad. Al hacer esto reproducimos esta violencia cultural. Es claro entonces que el problema no radica en las personas con discapacidad, sino en el ojo ignorante, que en lugar de apreciar la riqueza de la diversidad y de reflejar luz, elige sepultar bajo las tinieblas del estigma a todo aquello que considera diferente. Voy a comentar por último algo personal. Yo soy una persona neurodivergente, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado desde los 12 años. Y digo esto al final del video porque el TOC nunca ha sido y nunca va a ser mi carta de presentación. Yo lo acepto y lo celebro como una parte de mi identidad. Y creo que el autodefinirse también bajo este orgullo loco es una forma de resistencia. Yo acepto mi diagnóstico, mas no acepto mi pronóstico. No acepto, nunca aceptaré un pronóstico que se haga sobre mi persona con base en mi neurodivergencia, porque además del TOC, pues yo tengo un nombre, tengo una historia, tengo una trayectoria, tengo sueños, tengo metas, tengo alegrías y tengo dolores como cualquier otra persona, porque soy de hecho una persona. Si yo hubiera dicho esto al principio, se me habría visto igual, y ahora que lo dije, valgo menos como persona, tengo menos derechos. ¿Creen que debería haber hecho mis estudios en una escuela segregada, especial para gente diferente como yo? ¿Qué es lo que cambia cuando la discapacidad está presente? ¿Es su ojo el que ahora me está viendo diferente? ¿Cuáles son los límites a los que los agrimensores de la normalidad me querrán circunscribir ahora? Retomando esto de la violencia simbólica, desde la cual, que nos dice cuál es la percepción, ¿no?, que se tiene de las personas con discapacidad, pues la parte cultural, lo artístico es esencial para poder cambiar estas miradas que estigmatizan. Como dijo recientemente Benjamin Meyer, el arte puede ser un vehículo crítico para interrogar esta normalidad. El museo entonces debe constituirse en un espacio que irrumpa en este proceso totalizador de la normalidad, que nos ayude a romper esta dicotomía que clasifica en normal, anormal, bueno o malo. El museo debe ser un espacio que marque un horizonte emancipador. Y ya voy a finalizar con una frase de José Clemente Orozco, cuyos murales engalanan el Museo Cabañas, que dice así: lo que vale es el valor de pensar en voz alta, de decir las cosas tal como se sienten en el momento en que se dicen, ser lo suficientemente temerario para proclamar lo que uno cree que es la verdad, sin importar las consecuencias, y caiga quien cayere. Las personas con discapacidad no estamos pidiendo la inclusión como un favor, no pedimos ser incluidos, sino que exigimos el respeto a nuestros derechos humanos y vamos a seguir luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias.